Mire, todo lo que hagamos en el Ministerio de Agricultura se encaja en ejes de política agraria. Tenemos 11 ejes de política, ahí están los principales. Pero si tendríamos que resumir lo que tiene que hacer el Ministerio de Agricultura en el marco de una política real y efectiva, es proveer los alimentos para el país, es mejorar la calidad de vida de los pequeños productores y, en segundo término, probablemente promover inversiones y promover empleo. ¿No? Digamos, los dos principales objetivos que debería tener el Ministerio de Agricultura: proveer alimentos para todo el Perú, mejorar la calidad de vida de los pequeños productores y, en segundo término, promover inversiones y empleo. En ese momento, por ejemplo, precio mayorista de la papa, 2 soles 10, precio mayorista de camote, 2 soles 20 según el día. Eso es 1 sol 20 más o menos para el productor en chacra. Tremendos precios, importantes. Pero son meses donde por lo general hay poca cosecha, ¿no? Agosto, septiembre, primera quincena de octubre, por lo general hay poca cosecha. Por eso que los precios levantan un poquito y por eso verán en algunas noticias que los precios de alimentos están subiendo. Eso pasa todos los años. Es coyuntural y empezando o a mediados de octubre ya empiezan a bajar los precios nuevamente. Pero mire usted, precio mayorista de 2 soles, kilo, precio en chacra, 1 sol 20. Si se lograran mantener esos precios a lo largo del año, es lo mejor que le podría pasar al agricultor. 1 sol 20 para la papa, 1 sol 20 para el camote, hace que el pequeño productor con 1 hectárea nomás pueda ganar 15.000 soles, 20.000 soles en 1 hectárea. Eso no se da siempre, sin duda. Y hay que advertir también, ahora que la prensa está presente, que estos precios altos van a hacer que en la siguiente campaña de la siembra, que empieza entre octubre y noviembre, se siembre muchísima papa. Estos precios altos van a llamar muchísima siembra y los precios de la papa se van a caer en abril del próximo año. Entonces, lo decimos porque queremos alertar también al productor. No se guíen de los precios altos de ahora, eso va a motivar que se siembre mucha papa a partir de octubre y los precios se van a caer a partir de abril del próximo año. Pero aún así, señor presidente, con estos precios interesantes para el productor, 1 sol 20 en chacra, 2 soles en mayorista, los precios para el mercado nacional siguen estando por debajo de los países de la región o de los países del mundo. 1 kilo de papa, 1 kilo de camote, en un país desarrollado, en mayorista está por encima de $1 o de €1. Y en la región, Chile, por ejemplo, 1 kilo de papa mayorista, 80 centavos de dólar. O sea, aún con estos precios interesantes, estamos por debajo de los precios de los países vecinos, ¿no? O sea, problemas de abastecimientos de alimentos en el Perú no tenemos, ¿no? Tenemos problemas de acceso de alimentos, sí, sin duda. Hay un segmento de la población que no puede acceder, ya sea por presupuesto o por otros motivos, a una alimentación apropiada, pero usted va a los mercados y encuentra todos los productos. Problema de abastecimiento de alimentos no hay en el Perú. Hasta el ajo, ¿no?, que estuvo coyunturalmente alto, 30 soles el kilo, 35 soles el kilo, y hasta 15 soles el kilo mayorista en este momento. De modo que no tenemos problemas de escasez en ningún producto en este momento. Siguiente, por favor. ¿Qué es lo que hemos venido haciendo durante el año en el Ministerio de Agricultura, año 2024? Primero, que tenemos un encargo de destrabar los grandes proyectos de irrigación. Chavimochic, por ejemplo, ya se adjudicó al contrato gobierno-gobierno con el gobierno de Canadá. Ya están afinando el expediente de saldo de obra y empiezan las obras en el próximo año. Es algo que ya está encaminado. Y Majes va en la misma línea, porque Majes se acaba de transferir al gobierno nacional. Y ahí estamos evaluando hacer, y lo digo transparentemente, a sabiendas que aquí está la prensa, estamos evaluando hacer una modificación al contrato de Chavimochic para que mediante adenda el gobierno de Canadá pueda encargarse de Majes también. Esto nos va a permitir ahorrarnos 1 año y poder acelerar los trabajos en Majes. Chinecas en Ancash, importantísimo también. Estamos haciendo saneamiento físico legal porque usted sabe que hay una
invasión entre comillas, ¿no? Porque ha sido promovida por gobiernos regionales. Hay una posesión de muchos productores y estamos buscándole una salida haciendo el saneamiento físico legal a eso. Chonta, en Cajamarca, ya se firmó el convenio, el sector privado va a hacer el expediente técnico, de modo que nos va a permitir avanzar rápido y empezar obras, esperamos el próximo año, con esta importante represa para Cajamarca. Del mismo modo, Alto Piura, que ya la semana pasada se aprobó en el proyecto de ley de presupuesto 2025, los 365 millones para Alto Piura, ya está en el proyecto de ley, aprobado por el Consejo de Ministros. Y Guanábano, en Tumbes, que no figura ahí, pero ya empezó los trabajos de hidrología y de topografía necesarios para completar el perfil, y ahí estamos apoyando al gobierno regional para sacar adelante. Guanábano, en Tumbes, no está en el radar, pero son 30.000 nuevas hectáreas para Tumbes, importantísimo sin duda. En formalización de tierras, en lo que va del año vamos entregando 34.459 títulos de propiedad y dentro de ello más de 20 comunidades nativas y campesinas, ¿no? O sea, se está avanzando ahí. En planes de negocios, en lo que va del año vamos financiando 453 planes de negocios, esto es Agroideas principalmente, 35 millones de soles. Y la novedad es que estamos haciendo algunos ajustes para darle más énfasis al Agroideas Mujer, que es un programa, un componente especializado para las mujeres y para las comunidades nativas también. Estamos afinando un componente de Agroideas para las comunidades nativas, para que no tengan ese procedimiento engorroso de hacer un plan de negocio, sino con una ficha simple, las comunidades nativas pueden acceder a estos financiamientos. Lo siguiente. Algo que le hemos dado mucha prioridad este año es el marco orientador de cultivos. El marco orientador de cultivos es lo que nos permite orientar a los productores para que no siembren mucho de algo. Usted recordará a inicios de año el camote 10 céntimos en chacra, o la papa también llegó a estar 25, 30 céntimos en chacra, bajísimos. Es porque a veces nos excedemos y sembramos mucho. Y precisamente este marco orientador de cultivos reformulado nos va a permitir implementar un semáforo, en el sentido de poner luz amarilla, luz roja, si las siembras están excediendo de lo recomendable, ¿no? Lo que no queremos es que los precios caigan dramáticamente y que el productor pues se vea completamente complicado. Como tampoco queremos que haya una escasez y los precios se eleven completamente, lo cual perjudica al consumidor principalmente de las ciudades, ¿no? De modo que el marco orientador de cultivo nos permite un poco regular eso con información. Aquí no se impone nada, sino como información ir orientando al productor y avisando al mercado cómo van las siembras, ¿no? El Impulso Perú es un programa que lo hemos aprovechado para un poco consolidar deudas. 326 millones se han consolidado en el marco de Impulsa Mi Perú. 12.000 productores agrarios beneficiados, sin duda es insuficiente, pero allí se ha impulsado. Lo siguiente, por favor. Este año estamos iniciando dos procesos que consideramos importantísimos. La recuperación del algodón en la costa, y no hablamos del algodón de fibra media que ha sido desplazado por las importaciones. El Tanguis, por ejemplo, ya es poco competitivo y hay que decirlo, sino el algodón tradicional del Perú, el de fibra larga, el extra fino. Este año vamos a desarrollar 100% financiado 8.000 hectáreas de pima, principalmente en el norte, y de ahí vamos a ir bajando porque ya hay semilla incluso que se puede adaptar a costa central. Empezamos 8.000 este año, pero la meta es el próximo año ser 30.000 hectáreas de algodón, tanto en costa norte, costa centro y un poco de costa sur. De modo que en el algodón le hemos puesto mucho énfasis, queremos reactivar la industria algodonera, textil y de confecciones en el Perú y, por qué no, la producción agrícola también. Y otro tema importante que le estamos poniendo énfasis a la misma altura de ello es la cebada. Hemos firmado un contrato con la principal empresa cervecera del Perú para recuperar la siembra de cebada en la región andina. En este momento estamos validando las semillas, desarrollando las semillas y el próximo año ya vamos a hacer siembras en campo. Solo en cebada podemos hacer 30.000, 40.000 hectáreas en la región andina y va a significar dejar de importar cebada, las 120.000 toneladas que importamos actualmente, y promover estas siembras en el productor andino, ¿no?
Esto va a ser importantísimo porque nos va a permitir un poco regular la siembra de papa, ¿no? Porque la siembra de papa a veces exceden y los precios caen, y regular la siembra de quinoa también, porque la quinoa también a veces exceden y los precios caen. La cebada va a ser importantísimo ahí. Sabemos que probablemente le tengan que pagar al productor algo por encima del precio internacional, pero la empresa está dispuesta a hacer ese trabajo y ese esfuerzo por el país, y creo que va a ser importantísimo. El otro tema es, usted sabe que hay una normativa de la Unión Europea para evitar la deforestación a partir del año 2021, o sea, todo lo que sea deforestado a partir del año 2021 no va a entrar como exportación a la Unión Europea, pero antes sí. Entonces, nosotros tenemos que reconocer como país de que hay un bosque que hay que conservar. No queremos ni un metro más de deforestación, queremos trazar, y estamos trazando ahí la frontera, donde a partir de ahí ya ni un metro más de deforestación. Pero hay que reconocer que hay una zona que ya está deforestada, y no ahora, sino de hace muchos años, ¿no? Y si la Unión Europea permite que esa oferta llegue a sus mercados, porque va a permitir, si se deforestó antes del 2021, va a poder entrar. Tenemos que darle una constancia a ese productor que diga, esto no se ha deforestado después del 2020. Entonces, ahí ya en 2 semanas damos los primeros certificados de no deforestación. Estamos georreferenciando en este momento. Al día de hoy hay 18.000 ya predios georreferenciados. La meta es llegar este año a 100.000 predios. Y por lo menos este año cubrir a todos los que exportan café, cacao, keon, a todos los que exportan a la Unión Europea y no tengan el problema de que se les impida el ingreso a partir del próximo año. De modo que ahí se está avanzando. Como les decía, en 2 semanas ya empezamos a dar las primeras constancias de no deforestación, y vamos a llegar a diciembre con la meta de 100.000 predios georreferenciados y con su constancia de no deforestación. Lo siguiente, por favor. La ANA es una entidad importantísima para el Perú. Ellos tienen la Rectoría del Agua, y hay que reconocer que la ANA atraviesa por diferentes problemas. Se le ha encargado, por ejemplo, hacer descolmatación de ríos, algo que nunca se le debió de encargar a la ANA, porque la ANA es un ente técnico normativo. Se le encargó de descolmatar ríos, se le ha encargado administrar maquinaria para descolmatar. Eso se lo estamos quitando, y que la ANA vuelva a ser un ente técnico normativo, pero la vamos a reestructurar. Está en proceso el decreto supremo para que inicie su reestructuración. La vamos a reestructurar completamente, un poco para priorizar y para fortalecerla en el sentido del servicio que tiene que dar la administración del agua en el Perú, y la administración también y la supervisión de las juntas de riego. Algo que vamos a hacer a partir del próximo año es la auditoría de agua y la auditoría financiera a las juntas de riego, algo que no se ha hecho nunca, por ejemplo. Ya la vamos a empezar a hacer el próximo año. De modo que darle la tranquilidad también a los productores, porque esto siempre es polémico. Hay grupos a favor, grupos opositores dentro de las juntas de riego. Esta auditoría va a ayudar a que se conduzcan por mejor camino. También tenemos la declaratoria de emergencia del café. Esto se ofreció la semana pasada en la Selva Central, pero vamos a declarar en emergencia el café en todo el país. Y de la mano con el café, el cacao también, porque son 2 cultivos que van de la mano y ciertamente tienen problemas sanitarios muy fuertes en este momento. Además de la roya, el mazorquero, hay otras plagas que están afectando fuertemente a estos cultivos, que son estratégicos para el país, porque sin duda cumplen un rol de sustitución de cultivos ilícitos, cumplen un rol de llevar desarrollo allí donde hay pocas oportunidades. De modo que estamos declarando en emergencia del café. Pero no va a ser una emergencia convencional, no va a ser una emergencia como se ha dado antes, simplemente para darle un kit sanitario, un kit básico y cositas pequeñas. Vamos a hacer muchas cosas. Primero, que vamos a tomar el Instituto Regional del Café que está en Junín y lo vamos a elevar a ser Instituto Nacional. Queremos que verdaderamente se desarrollen aquí genética para el café adecuada a nuestra realidad, genética resistente a la roya, por ejemplo, y también para el cacao, ¿no? Aprovechando los buenos precios y este espacio que probablemente vamos a tener en cacao los próximos 2 o 3 años.
Pero además del Instituto Nacional del Café, que nos va a permitir desarrollar genética, nos va a permitir desarrollar extensionistas, tener extensionistas, grandes extensionistas en todo el país, incluir el CECIGRE agrario, que incluir a los estudiantes ahí, que puedan aportar también, evaluar otros espacios, ¿no? Por ejemplo, el autogravamen para a las exportaciones también, para crear fondos de innovación, fondos de desarrollo de la caficultura y del cacao también. Vamos a abrir espacio para, y también de la mano con el Congreso, para ver cómo sacamos cosas que impacten de fondo, ¿no? Que impacten de fondo a la productividad, a la calidad, al desarrollo de mercados, a todo ello. Vamos a dejar el espacio abierto ahí para recoger sugerencias y propuestas de todo el país. Lo siguiente, por favor. Hay otros proyectos de irrigación que no están mucho en el radar, como son Yanapuquio, Iruro, Las Delicias. Yanapuquio es entre Moquegua y Arequipa, Iruro entre Ayacucho y Arequipa, Las Delicias es en Lambayeque, que después de varios años de procesos interrumpidos, de procesos trabados, en octubre de este año ya se licitan estas obras, lo cual va a ser importante para estas regiones. Y en el mismo nivel está Amojao. Amojao de Amazonas también está en ese nivel. A fin de año debe ya convocarse el proceso para culminar esta obra. Y de la mano con ellos, señor presidente, y a través suyo los señores congresistas, estamos haciendo un esfuerzo grande por el desarrollo de la ganadería, y en específico la carne de res. ¿Por qué la carne de res? Porque se ha abierto una oportunidad muy grande y creemos que es única en la historia del país. Normalmente el mercado de la carne es un mercado bastante restringido. Los países no dejan ingresar carne, por eso la exportación siempre es bastante limitada. Pero tenemos una coyuntura donde China nos está permitiendo, o nos va a permitir en meses, poder ingresar a su mercado, donde Malasia, que es un mercado muy grande para la carne, también nos va a permitir ingresar a su mercado. Y esto que va a permitir reactivar la demanda. El mercado, la crianza de ganado para carne de res no despega mucho en el Perú porque el mercado local está muy vinculado al mercado local y el mercado local de alguna manera le paga poco. Pero si podemos conectar la producción de nuestra región andina o nuestra ceja de selva a un mercado que le pague más, es decir, no los 5 soles o los 6 soles que se paga por ganado en pie por kilo actualmente, sino tengamos un mercado que pueda justificar que el productor agropecuario reciba 8 soles, 9 soles, 10 soles ahí por su ganado, el mismo precio, el mismo mercado va a hacer jalar la oferta de carne, ¿no? ¿Y eso qué va a hacer? Va a hacer jalar pues el desarrollo de pastos mejorados, más agua para desarrollar las pasturas, que ya tenga sentido hacer mejoramiento genético y alimentar mejor al ganado. De modo que el mercado aquí te jala el desarrollo de oferta. Y es lo que queremos, el mercado asiático, que es un mercado ideal para nuestra región andina y ceja de selva porque te compra la carne con hueso, te compra todas las calidades de carne, va a ser importantísimo para poder llevarle la oferta a nuestra región andina y nuestra Amazonía. Y algo importante ahí que no se entiende mucho a veces es que la exportación tiene el colateral de aumentar el consumo local, regional y nacional. Al igual que Argentina, Uruguay, Brasil, Estados Unidos son grandes exportadores de carne, también son los mayores consumidores de carne. ¿Por qué? Porque la exportación siempre permite destinar saldos al mercado nacional a menor costo, a menor precio. De modo que la exportación siempre aumenta el consumo nacional. Entonces, cuando tenemos la meta clara de exportar carne, el colateral importantísimo es aumentar el consumo de carne en el Perú, ¿no? Tanto a nivel distrital, tanto a nivel provincial como a nivel nacional. Ese es el gran colateral de la exportación. Lo siguiente, por favor. ¿Y qué es lo que tenemos para el 2025? En primer lugar, resaltar este gran proyecto de rehabilitación de andenes. Siempre nos critican que hacemos grandes proyectos de irrigación para la costa nomás, y qué tenemos para la sierra en grandes proyectos de irrigación.
Bueno, hay que decir que la sierra no se presta para hacer grandes proyectos de irrigación, pero sí para hacer cientos de pequeños proyectos, hacer las cochas, siembra y cosecha de agua. En eso estamos avanzando, pero también nos hemos planteado el reto de rehabilitar 120.000 hectáreas de andenes. Estos andenes que nos dejaron los incas o los pre-incas son sujetos de rehabilitación porque en algún momento se le cortó el agua o simplemente quedaron abandonados, destruidos. Los vamos a rehabilitar. En el 2012 al 2014 se hizo un levantamiento de cuántos andenes teníamos en el Perú y el estudio arrojó 340.000 hectáreas. De esas 340.000 hectáreas, buena parte sigue en funcionamiento en este momento, 20.000, 30.000 hectáreas probablemente, pero la mayoría están inoperativos. De ellos vamos a rehabilitar 120.000 hectáreas. Es un proyecto que no se va a acabar en este gobierno, pero en este gobierno se va a avanzar con la tercera parte de la meta probablemente. Y este año ya vamos a rehabilitar como pilotos los primeros andenes. O sea, este año ya se va a ver en pilotos lo que vamos a hacer en mayor escala el próximo año. De modo que este es un proyecto emblemático para nosotros. Como tenemos otros proyectos de irrigación también en cartera, Conconto Pará, que se van a materializar el próximo año, ¿no? Conconto Pará es uno de ellos, que son las pampas de Cañete y Chincha. Aquí hay una iniciativa privada de una empresa portuguesa que la está planteando y sin duda nos interesa y vamos a darle allí el espacio y la atención requerida. Pampas verdes, que son las pampas de Nazca en Ica y Carabelín Arequipa. Este es un proyecto de 218.000 hectáreas donde el gobierno chino ha mostrado el interés de hacer el estudio de prefactibilidad y ahí probablemente en los siguientes meses ya se instalen allí los especialistas chinos a levantar información y hacer el perfil. Asimismo, el próximo año ya deben empezar las obras de Guanábano en Tumbes, como de Humalso, Carumas en Moquegua, y Valle Viejo, que esto es en Olmos, Lambayeque, también está programado para el próximo año. Pero al igual que estos grandes proyectos, también el próximo año tenemos la meta nuevamente de hacer 1.000 cochas en todo el país y zanjas de infiltración también, 600 kilómetros de zanjas de infiltración. Esto nos va a permitir almacenar 33 millones de metros cúbicos y para ello hay un presupuesto de 200 millones de soles. Lo siguiente, por favor. Este año vamos a diseñar para que se ejecute el próximo año un nuevo plan de renovación de plantaciones de café y va a ser café y cacao también. Queremos renovar plantaciones que ya cumplieron su ciclo de vida, plantaciones que están muy afectadas por diferentes enfermedades. La vamos a renovar financiándolas completamente, pero no evoca al plan que hubo y que se implementó a medias, digamos, en años anteriores, sino un plan, digamos, mejor estructurado, donde haya ciertamente financiamiento, donde haya mejor material genético, ¿no? Y ahí a colación el Instituto Nacional del Café que estamos ya implementando, y también los especialistas, ¿no? Queremos que los mejores especialistas, no solo del país, sino del mundo, vengan a Perú y sean parte de este plan de renovación de café y de cacao. Esto se va a financiar con el Fondo Agroperú, o sea, ya tenemos el financiamiento, de modo que es cuestión de estructurarlo este año para que empiece a ejecutarse el próximo año. Ahí dice Brian y Selva Central, sin duda es una prioridad, pero va a ser para nivel nacional. Y también vamos a darle un énfasis donde vamos a empezar con las cooperativas, ¿no? De alguna manera reforzar esa propuesta de asociatividad y vamos a empezar este plan con todos los socios de las cooperativas. El otro tema es relanzar el programa de la mosca de la fruta, es importantísimo. Moquegua y Tacna estaban preocupados por ellos y ciertamente ha habido una respuesta no muy firme de SENASA. Hemos hecho ajustes al SENASA últimamente, hay un nuevo jefe de SENASA, de modo que vamos a relanzar el programa de mosca de la fruta para tranquilidad de todos los productores y principalmente de Tacna y Moquegua. Lo siguiente. Los granos andinos, esto es una prioridad importante, estamos destinando 75 millones de soles para el próximo año para granos andinos, productividad y calidad.
Pero también sabemos, señor presidente, señores congresistas, por su intermedio, que no se trata solo de mejorar productividad, porque llegado el momento va a haber más quinoa y el precio se nos va a caer nuevamente. Entonces, al igual que mejorar la productividad y la calidad, tenemos que dinamizar la demanda. Y ahí vamos a requerir apoyo del Congreso, señor presidente, porque tenemos una propuesta legal para que sea obligatorio que en la panificación, cada pan que se consuma en el Perú tenga un pequeño porcentaje de harina de granos andinos. Yo sé que no es lo apropiado obligar a la industria a hacer esto, pero es necesario. Queremos darlo solo por un plazo de 10 años, porque queremos necesario dinamizar la oferta de granos andinos, impulsar la producción en toda nuestra región andina, y esto va a redundar directamente en un mayor beneficio de los pequeños productores. O sea, sí sabemos que es polémico, ¿no?, obligar a la industria que uses 1%, 1.5% de granos andinos en la harina que les vendes a las panaderías, por ejemplo. Pero es algo que lo vamos a proponer y esperamos el apoyo de la Comisión Agraria y del Congreso para que esto se pueda concretizar. Lo siguiente es la plataforma digital de los pequeños productores. Todos los pequeños productores del Perú ya van a estar en un padrón identificados completamente. Esto, además de cumplir con normativas particulares como lo de la Unión Europea, no deforestación, la trazabilidad, o cuando los programas de compras estatales piden un sello de agricultura familiar, ¿no?, tienes que tener un sello para comprarte. Esta plataforma la va a poder dar. Ya está implementada completamente en cuanto al sistema informático. Solo falta un trabajo adicional para llegar al 100% de los productores. Prácticamente más del 95% de los pequeños productores ya están en la plataforma. Y además adicionar georreferenciación, ¿no?, es saber un productor exactamente dónde está, cuáles son sus límites, cuáles son su título de propiedad y todo ello, ¿no? Van a poder estar completamente integrados a esta plataforma, completamente georreferenciados e identificados, ¿no? Y esto nos va a permitir de manera importante también poder monitorear las siembras, ¿no?, en tiempo real, poder monitorear las cosechas también. Y esto va a ser importante para ordenar un poco la sobreoferta o evitar la sobreoferta a los mercados. Lo siguiente. La siguiente consulta de esta comisión ha sido sobre la contaminación de Río Santa. Ahí hay que decir, señor presidente, que ciertamente la contaminación provino de una bocamina, una mina que no se ha hecho el cierre de minas apropiado, es la ex unidad minera Tungsteno Málaga del Perú, distrito de Pampas, provincia de Payasca, donde ciertamente se ha hecho un mal cierre de minas y donde ciertamente el Ministerio de Energía y Minas tiene que corregir ello y tiene que hacer el cierre definitivo de minas. Eso sin duda. Nosotros como Ministerio de Agricultura tenemos el rol de monitorear el agua, tanto para el consumo humano como para la agricultura, y ciertamente tomamos acciones, ¿no? Tomamos la decisión del cierre de compuertas, se hicieron los análisis, ¿no?, y una vez que los análisis demostraron que ya teníamos una calidad apropiada, se volvieron a abrir las compuertas. De modo que se reaccionó rápido, pero hay que decir, ¿no?, si no se hace un cierre apropiado de minas, este evento va a volver a pasar probablemente en los siguientes meses, y es algo en el cual estamos haciendo seguimiento y coordinación con el Ministerio de Energía y Minas para que esto se corrija de una vez, ¿no?, porque esto viene de años anteriores. Lo siguiente. Ahí. Este año ha sido particularmente frío, más frío que otros años. Hemos tenido 9 oleadas de frío, principalmente toda nuestra región andina, principalmente en la Sierra Sur, pero de alguna manera nos tomó preparados, ¿no? Este año se ha batido récords en cobertizos construidos, 3.260 cobertizos, 2.570 fitotoldos. Para llegado al friaje ya nos alcanzó con 27.000 hectáreas de pastos sembradas, y se pudo dar cobertura a 2.5 millones de cabezas de ganados, que se protegieron finalmente, de modo que se ha ayudado un poco a menguar el impacto del frío extremo que hemos tenido este año. Lo siguiente.
Pero hay que reconocer, señor presidente, que el apoyo del Estado al friaje se da pues porque el pequeño productor de nuestra zona altoandina no tiene los medios para desarrollar su propia infraestructura. O sea, vamos a seguir actuando los siguientes años por emergencia, pero el tema de fondo es cómo mejoramos pues la capacidad productiva, cómo mejoramos los ingresos, cómo llevamos desarrollo efectivamente a estas zonas, tal que no actuemos solo como una respuesta ante la emergencia, sino una respuesta que verdaderamente induzca al desarrollo, ¿no? Y ciertamente es un gran reto. Si hablamos de las alpacas, por ejemplo, si bien es cierto el precio por la fibra ha mejorado un poco, ya está por encima de 15 soles, tenemos que desarrollar aún más. La alpaca, por ejemplo, es un producto muy interesante que se vincula mucho a la moda, mucho a las confecciones y ciertamente requiere mucho impulso y allí se requiere un esfuerzo grande de PROM Perú y de todas las instituciones de promoción. Yo mismo estuve en la última lanzamiento de Alpaca Fiesta, que se va a hacer en octubre, por cierto, en Arequipa, están todos invitados, pero hay que hacer un esfuerzo adicional en promover toda esta industria de la alpaca. Como Estado vamos a retomar las compras de las chompas escolares de alpaca. Ya se está coordinando para presupuestar 100 millones de soles para hacer las compras el próximo año. Y hacer las compras del próximo año pasa por desarrollar oferta este año. O sea, esta oferta, este año vamos a dar los créditos a los alpaqueros para que vayan produciendo incluso, ¿no? Vamos a hacer los núcleos ejecutores para que estas producciones se den a pequeña escala, de modo que se beneficien directamente las zonas productoras, ¿no? Son 100 millones de soles que se va a destinar, 65 soles se va a pagar por cada chompa, son 1.350.000 chompas que se va a comprar y eso va a ayudar un poco a reactivar la demanda. Pero ciertamente no debe ser el único esfuerzo, ¿no? El Estado está ahí ayudando porque precisamente no hay mucha demanda, pero el gran trabajo que hay que hacer es dinamizar el consumo privado de esto, tanto nacional como internacional, y ahí tenemos que promover fuertemente esto. Lo siguiente. Ahí está. ¿Qué estamos haciendo con las cooperativas? Este Congreso dio una ley hace algunos años, la ley 31335, que se reglamentó el año pasado. Esta ley perfecciona el acto cooperativo en el sentido de que no hay impuesto a la renta entre los socios y la cooperativa, entre las operaciones de los socios y las cooperativas. No hay impuesto a la renta en la medida que las ventas sean hasta 30 UITs. A partir de 30 UITs hay un escalonamiento en cuanto al impuesto a la renta. Y, por ejemplo, se exonera del impuesto a la renta e IGB a toda la Comisión de Comercio Justo, que era algo que pedían mucho las cooperativas. De alguna manera se ha perfeccionado el acto cooperativo. Como ministerio, este año ya se ha implementado los modelos de estatutos, ¿no? Para que tengan un estatuto modelo y puedan constituirse rápidamente, el instructivo de constitución para guiarlos en todo el proceso, las guías sobre gestión tributaria, contable, la orientación legal. Y solo este año se han constituido 140 nuevas cooperativas en lo que va del año, lo cual es un hito importante, el cual nos sentimos orgullosos, pero ciertamente hay que darle sostenibilidad a estas cooperativas, ¿no? Lo siguiente. Tenemos actualmente 632 cooperativas inscritas en el Registro Nacional de Cooperativas Agrarias, pero también hay que decir que 398 cooperativas se quedaron sin inscribirse. Es por ello que vamos a solicitar al Congreso que nos pueda ayudar con una ley para que nos permita que estas 398 cooperativas puedan inscribirse al Registro Nacional de Cooperativas porque ya venció el plazo, y además que otras 143 puedan adecuar sus estatutos a la nueva ley, y también dar un tiempo adicional para que sea hasta agosto del 2006 el plazo para que asociaciones puedan convertirse a cooperativas, ¿no? Esa es una propuesta de ley que vamos a coordinar con su despacho a efectos de que podamos atender a este segmento. En lo siguiente. Nosotros tenemos el Fondo Agroperú que financia a los pequeños productores. Este Fondo Agroperú ha destinado
1.125 millones de soles a financiamiento a productores agrícolas individuales, 553 millones a productores pecuarios individuales, 3 millones a forestales, 86 millones al café y el cacao, pero a organizaciones agrarias, principalmente cooperativas, 151 millones. Esto sin duda puede fortalecerse más y eso va a ser uno de los objetivos nuestros, utilizar más el Fondo de Agroperú como un incentivo a la asociatividad sin duda. Pero también recogemos propuestas, ¿no? Y vamos a desarrollar un nuevo producto financiero, por ejemplo, donde la asociatividad no solo se entienda como una cooperativa, sino que hay agricultores, principalmente de costa, que nunca quieren asociarse. Y eso es una realidad que encontramos en el campo, señor presidente. Pero sí trabajan estrechamente con una empresa compradora grande. De modo que si hay un grupo de productores articulados con una empresa compradora grande, vamos a sacar ese producto financiero para también financiarlos a ellos, ¿no? Es un nuevo componente que vamos a sacarle al Fondo Agroperú en estas semanas para, en el marco de ello, en este año ya poder dar las primeras líneas de créditos a este nuevo producto financiero. Lo siguiente. Acabamos de modificar el Fondo Agroperú, los alcances del Fondo Agroperú, porque el Fondo Agroperú principalmente daba financiamiento. Le estamos añadiendo dos componentes más. El componente de asistencia técnica, queremos desarrollar un mercado de asistencia técnica privado, ¿no? Que hayan especialistas, buenos especialistas dispuestos a dar asistencia técnica y el productor que toma el crédito entienda de esta necesidad y ellos mismos van a pedirlo, porque esto va a ser voluntario, ¿no? Yo sé que en la medida que ellos vean que hay grandes profesionales que los pueden ayudar precisamente con una asistencia técnica efectiva, ellos mismos lo van a pedir y ellos mismos van a estar dispuestos a pagarlo. Obviamente se le va a financiar la asistencia técnica y la van a pagar con la cosecha. Del mismo modo el seguro agropecuario. El Fondo Agroperú va a poder financiar también el seguro agropecuario, cofinanciado inicialmente, probablemente 50% cada uno, 50% del productor, 50% del Estado, porque queremos desarrollar también los seguros agropecuarios, que te pueda dar cobertura frente a climas, cobertura frente a plagas, cobertura frente a sequías, frente a inundaciones, y poder pues evitar que el productor al final caiga en una situación de insolvencia para devolver el crédito. Lo siguiente. Tenemos una serie de leyes que han salido de la Comisión Agraria, han sido finalmente aprobadas por el Congreso y no se estaban reglamentando. Ya hemos avanzado con alguna de ellas, como es la reversión de los predios rústicos, cuyo reglamento se publicó el 24 de mayo. También la Ley de Organizaciones de Usuarios de Agua, cuyo reglamento se publicó el 26 de junio. Y estamos con otros reglamentos en proceso y el compromiso nuestro es acabarlos este año completamente y no dejar ninguna ley sin reglamentar a diciembre de este año. Entre ellos está la reconversión productiva agropecuaria, la industrialización del agua, el CECIGRA agrario, que es importantísimo y esperamos ya implementar este año. El próximo año tenemos la meta de tener 1.000 estudiantes de últimos ciclos o recién egresados participando del CECIGRA agrario. 1.000 estudiantes el próximo año y este año queremos empezar con los primeros 100 al menos. Por ello que estamos corriendo con el reglamento a efectos de empezar a implementar este año. También tenemos la ley de recuperación de alimentos que está en consulta actualmente. Hemos recibido muchas consultas de la misma congresista, se han recibido varios aportes y ya estamos en posibilidades de emitir el reglamento para octubre de este año. Ahí esta ley nos ha servido mucho en la última reunión de APEC, porque el título o el tema de APEC de este año era evitar las pérdidas de alimentos, no solo en los centros de abasto, sino en toda la cadena. De modo que vamos a utilizar esta ley para que jale otras actividades del Ministerio, por ejemplo, ¿no? Mejorar todo el proceso de transporte, ¿no? Dejar de usar esas jabas de madera, por ejemplo, que dañan la fruta y usar unas jabas plásticas más apropiadas, o dejar de usar esos sacos que pesan más de 100 kilos de papa, por ejemplo, ¿no? Y cambiarle esos sacos por sacos de 50 kilos o más.
Todo eso ayuda a disminuir la merma, ¿no? Y otros programas, sin duda, si hubiera mejores carreteras, se acortan los plazos, si hubieran facilidades de frío en los centros de abastos, también se mejora la conservación. Pero ya estamos, vamos a aprovechar toda esta dinámica que ha generado APEC y esta ley de recuperación de alimentos para hacer un programa mucho más grande. También tenemos las compras estatales, la industrialización del cultivo de papa, la quema de caña de azúcar, promover la infraestructura de riego mediante núcleos ejecutores. Todo ello va a acabarse reglamentando entre octubre y noviembre como fecha máxima. De modo que vamos a dejar todas las leyes con su reglamento. Y hay otras leyes que no requieren reglamento, como la reactivación del sector agropecuario, fortaleciendo el Banco Agropecuario. Y hay otra ley que es de la cadena productiva ganadero-lechera, que a nuestro entender no requiere reglamento, pero igual hemos hecho la consulta a la Comisión de Calidad Regulatoria, ¿no? Si ellos nos dan la razón, entonces obviamente ya no se requiere reglamento, pero si nos dicen hay que reglamentar, la vamos a reglamentar con el plazo perentorio de tenerlo a noviembre de este año ya completamente reglamentado. Y en el tema de seguridad alimentaria, nos piden acciones asertivas respecto a la seguridad alimentaria. Lo primero que hay que decir, señor presidente, y a través suyo, señores congresistas, es que el Ministerio de Agricultura se encarga de la disponibilidad de alimentos, que haya alimentos en los mercados, que no haya escasez de alimentos en los mercados. La calidad de la alimentación es una competencia más del Ministerio de Salud y la asistencia a la población vulnerable es una obligación del Ministerio de Inclusión Social, del MIDIS. El Ministerio de Agricultura se encarga de la disponibilidad de alimentos, que no haya escasez de alimentos en los mercados. Y allí sin duda tenemos que producir más y mejor, ¿no? Tenemos que producir más y mejor. Entonces, ¿cómo tú aumentas la disponibilidad de alimentos tanto para el mercado nacional como para aquellos excedentes para exportar también? Sin duda, con más agua. Más agua nos ayuda a ampliar la frontera agrícola, darle agua al campo nos ayuda a tener 2 cosechas en lugar de una, ¿no? Los que riegan por secano ya pueden tener 2 cosechas. Mayor producción con mayor productividad sin duda, y todo lo que hemos hablado va en ese sentido, ¿no? En darle más agua, más producción, pero algo muy importante, más mercados. Lo que aumenta finalmente la disponibilidad de alimentos para todos es cuando hay una demanda fuerte, una demanda robusta. Y ahí sin duda tenemos que dinamizar la demanda tanto del mercado nacional como la del mercado internacional. Y para ello ya hemos implementado agromercado. Y el agromercado ya no va a ser el mismo que era Sierra Exportadora, Sierra y Selva Exportadora, que competía con PROM Perú, sino agromercado se va a dedicar fundamentalmente a articular la producción de los pequeños productores nacionales con el mercado nacional. Y ahí hay 2 componentes importantes. El mercado industrial, cuando hablamos de granos andinos con la industria de panificación, cuando hablamos de cebada con la gran industria cervecera, cuando hablamos de leche, ¿no? El próximo año lanzamos el proyecto FIDA también para promover calidad y productividad de la leche con las grandes empresas lecheras. Eso es importante también. Pero también hay una oferta de los pequeños productores que no está articulada con la gran industria, que llega directamente a los mercados. Y ahí sin duda hay que salir a promover consumo también, ¿no? El precio del camote bajó 10 céntimos en chacra, tenemos que promover el consumo del camote fuertemente en esos momentos. Lo mismo con la papa, lo mismo con la yuca, lo mismo con la cebolla. De modo que también tenemos, así como salimos a promover Perú en los mercados internacionales, también tenemos que promover consumo en el mercado nacional cuando se nos caen los precios. Es por ello que Agromercado va a estar abocado a esta tarea. Entonces, el rol del Ministerio de Agricultura respecto a la seguridad alimentaria, señor presidente, es producir más y mejor, que no haya escasez de alimentos en los mercados, y allí sin duda estamos comprometidos con esta tarea, y ahí es muy importante también el tema de la carne. Una región andina, una ceja de selva, no se puede concebir solo agrícola. Tanto lo agrícola como lo pecuario, lo ganadero, es el complemento ideal, es el complemento que le da la sostenibilidad a ellos.
De modo que no podemos concebir el desarrollo del sector agropecuario si el desarrollo de la ganadería no se ha materializado. Y para el desarrollo de la ganadería, hay que decirlo, nuestro mercado nacional no es suficiente. Necesariamente tenemos que jalar la demanda del mercado internacional para poder hacer que el pequeño productor gane plata exportando y nos pueda permitir colocar saldos de menor costo en los mercados nacionales. Tal como pasa como Argentina, Uruguay, Brasil, grandes exportadores de carne, grandes consumidores de carne. Esa es la ruta que funciona en la práctica. Lo siguiente. El famoso comentario sobre que en el Perú no hay hambre o en los pueblos del Perú se come de manera contundente. Yo quiero decirle, señor presidente, que esa frase no fue una frase aleatoria, no fue una frase, tampoco una frase pensada, quizás una frase del inconsciente. Mi abuelo, y permítame contarle este contexto para que se entienda la frase. Mi abuelo quizás decía una frase más dura. Mi abuelo decía, solo los flojos pasan hambre, ¿no? Dicho en ese contexto, exteriorizándola al público, suena dura, un desliz, como dice el ministro de Salud, una frase poco empática, sin duda, y mi abuelo lo decía en el ámbito familiar, sin duda, ¿no? Y era para motivarnos a nosotros a salir adelante. Yo provengo del lado rural, del lado pobre del país, un caserío entre Imperial y Nuevo Imperial en Cañete. Y trabajo en un campo, en una chacra desde los 7 años de edad. Y ahora hay una connotación negativa sobre el trabajo infantil, pero nosotros trabajamos felices desde niños en la chacra. Y la frase de mi abuelo, solo los flojos pasan hambre, sin duda, si la decimos a nivel nacional, es terrible. Pero a nosotros internamente nos funcionaba, presidente. Nos funcionaba a salir adelante, a trabajar duro. Y de hecho hemos trabajado duro como familia, impulsados en mucho por el abuelo. Esas frases se nos van quedando en el inconsciente, sin duda, ¿no? Solo los flojos pasan hambre, el peruano no es flojo, en el Perú no hay hambre. Pero ciertamente dicho en una tribuna nacional, suena terrible, suena poco empática, y ahí, sin duda, yo no soy confrontacional, me disculpo con todas las personas que se hayan podido sentir ofendidas con la frase, pero esa no es la intención. Al final estas frases se vuelven como gritos de guerra cuando uno quiere salir de la pobreza. El hambre es un tema circunstancial, el hambre es el llamado biológico de la naturaleza hace miles de años, que impulsa al hombre hacia adelante. Cuando el hombre empieza a sentir hambre, empieza a reaccionar, empieza a mejorar las cosas. Pero ciertamente hay un sector vulnerable que tiene alta probabilidad de pasar hambre, ¿no? Hay personas en orfandad, hay personas abandonadas, hay personas que por cuestiones de salud no pueden salir a buscarse el pan. Y hay diferentes situaciones que nos hacen ver que en el Perú hay una población vulnerable. Pero ¿qué porcentaje de la población es vulnerable en el Perú? ¿No? O sea, tenemos indicadores oficiales, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de la pobreza, 29% de la población en la pobreza, 5% de la población en extrema pobreza. Cuando hablamos de anemia, más del 40% de los niños de 0 a 3 años con anemia. Cuando hablamos de inseguridad alimentaria, más del 50% de la población con inseguridad alimentaria. Pero decir inseguridad alimentaria, señor presidente, no es lo mismo que decir hambre. Uno puede estar en inseguridad alimentaria comiendo sus 3 comidas al día, pero muy tirada para carbohidratos, que son más baratos, no tiene el presupuesto para consumir más proteínas, más frutas, más vegetales, puede consumir sus 3 comidas al día, pero sin duda de pésima calidad. Ese señor está en inseguridad alimentaria. Usted puede comer sus 3 comidas al día, pero en exceso. Puede comerlas en exceso. Así sean comida de calidad, pueden comerla en exceso.
ese señor también está en inseguridad alimentaria. Pero hay otro segmento que no puede llenar el estómago. O sea, come con déficit. Eso sí es hambre. Comer con déficit, comer en menor cantidad de lo requerido, eso es pasar hambre. Y eso técnicamente se llama subalimentación. El mismo informe de la FAO reporta cuál es el porcentaje de gente subalimentada en el Perú, es 7%. 7%. De modo que hay según el informe de la FAO, hay un 7% de peruanos con alta probabilidad de pasar hambre. Y esa cifra sí se acerca al 5% de la población en extrema pobreza. Entonces, cuando dicen el titular del periódico, 17 millones de peruanos pasan hambre, eso no es cierto. El hambre técnicamente está relacionado al dato de subalimentación y eso es el 7% de los peruanos. De modo que es eso, ¿no? Yo sé que hay frases que han caído mal. Reitero mis disculpas a toda la población que se haya podido sentir ofendida, ¿no? Son frases que salen del subconsciente, pero tampoco podemos permitir que se nos diga o se nos presenten titulares como que 17 millones de peruanos pasan hambre, porque eso no lo dice ni el mismo estudio de la FAO y no lo dice ningún otro estudio. El Perú no es un país de hambrientos. El Perú es un país de gente trabajadora, de gente emprendedora que siempre ha podido salir adelante a pesar de todos los problemas, del terrorismo, del cólera, de la hiperinflación, de todos los problemas que ha pasado este país y seguimos ahí. Y lo digo con orgullo. El Perú es un país de gente trabajadora, gente emprendedora, ¿no? Y quizás le suene polémica esta frase, pero no se puede decir Perú potencia mundial cuando solo promuevo asistencialismo. Para ser potencia mundial, apreciado presidente, necesitamos hambre, pero hambre de triunfo, hambre de desarrollo, hambre de salir adelante. Ese es el hambre que necesita el Perú. ¿No? Bueno, continuamos. Presupuesto para el sector agrario. Debemos decir con cierta satisfacción o relativa satisfacción, señor presidente, que se ha aumentado el presupuesto de este año respecto al año anterior en un 19%, siendo el presupuesto más alto de la historia el de este año para el Ministerio de Agricultura, presupuesto de apertura, ¿no? 3.369 millones de soles, 19% más que el año anterior, pero sin duda es insuficiente. Solo en requerimientos de proyectos de infraestructura de los municipios, de gobiernos regionales o proyectos productivos que recibimos de los diferentes alcaldes, en el ministerio ahora tenemos 3.000 millones de soles que no están considerados en este presupuesto. O sea, para poder satisfacer la demanda de presupuesto de alcaldes de gobiernos regionales, necesitaría 3.000 millones de soles más ahorita en expedientes que están vigentes. Y ojo, expedientes que si nos demoramos un año en financiarlos van a perder su vigencia porque ya cumplirían 3 años de aprobados. De modo que, siendo importante este aumento, teniendo 19% más de presupuesto, es muy insuficiente y sin duda vamos a estar en la pelea para poder conseguir más presupuesto y poder atender esta cartera que no está financiada de 3.000 millones de soles que corresponde principalmente a las regiones. Nuestra opinión sobre la propuesta de ley de promoción agraria. Este es otro tema polémico. Mire, señor presidente, yo he crecido en el Valle de Cañete y crecí con el espárrago. Cuando se instalaban las primeras plantaciones de espárragos en el Perú, mis tíos que se habían dedicado toda la vida a la pequeña agricultura, especialistas en producir papa, camote, menestras, maíz, todos estos cultivos, decían, están locos, ¿cómo van a sembrar espárragos? Sí, ¿cómo van a competir con Estados Unidos? ¿Cómo van a competir con Chile, que en ese entonces, año 1991, era un monstruo de la agroexportación Chile? ¿Cómo vamos a competir con Chile?, nos decían. Total, empresarios arriesgaron. Les demoró 10 años para ser el primer exportador mundial de espárragos. Y después han continuado. Perú es el primer exportador mundial de arándanos, primer exportador mundial de uva de mesa, segundo exportador mundial de palta.
tercer exportador mundial de mango, entre los primeros exportadores mundiales de café orgánico, entre los primeros exportadores mundiales de cacao orgánico. Si algo nos ha demostrado la agroexportación, señor presidente, es que Perú puede alcanzar los primeros lugares en el mundo. O sea, quitarnos ese chip de que somos pobrecitos, de que no podemos. Hay gente que ha demostrado que sí se puede. Y tenemos una agroexportación que ha demostrado que sí se puede. Y aquí no solo hablamos del interés de las empresas, estamos hablando del empleo que ello genera. Año 1991, en mi tierra imperial, en la calle La Mar, iban 500 personas a buscar trabajo cada mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana, 500 personas. La mayoría se regresaba a su casa 9 de la mañana porque no encontraba trabajo. Hasta que llegó el espárrago, mi tierra. Y las empresas te recogían de tu casa, te daban almuerzo, te daban uniforme, te incorporaban a planilla, te regresaban a tu casa. Fue un cambio espectacular. Ahora no nos damos cuenta, porque ahora nos parece normal. Pero los que vivimos ese tiempo, año 91, 92, donde no había trabajo, entendemos y valoramos el impacto de la agroexportación. De modo que ahí estamos de acuerdo en que tiene que haber un marco promotor. Marco promotor que ya lo tenía la agroexportación, porque el 2019 se le dio por 10 años más, se le dio hasta el 2029 un marco promotor y se le quitó en el año 2020. O sea, parte de que se le ha quitado un marco que ya tenían. Y en segundo lugar, que estamos en una competencia terrible, como nunca se ha visto. Antes usted iba a los mercados de Estados Unidos, iba a los mercados de Europa, encontraba frutas algunos meses del año, encontraba hortalizas algunos meses del año. Ahora lo encuentra en todos los meses del año y lo encuentra de todos los orígenes, de Latinoamérica, de Centroamérica, de México, de África, de España, de Israel, de todos lados. Hay una competencia terrible. O sea, en el momento más álgido de la competencia, le quitamos el marco promotor a nuestro sector agroexportador. Y estamos compitiendo con países africanos que prácticamente no pagan nada de renta, no pagan nada de impuestos. Estamos compitiendo con mismos países de la OSDE que tienen sus zonas económicas especiales, donde también no pagan nada de impuestos. Entonces, en el momento más álgido de la competencia se le quitó al Perú el marco promotor. Y entendemos claramente que no podemos quitar los beneficios laborales que tenemos actualmente. El famoso bono beta no lo podemos quitar. No podemos disminuir ningún beneficio laboral a un trabajador del Perú. Entonces, creemos que esta propuesta de nueva ley agraria no debe ir por ahí. Debe ir por buscar otros mecanismos que ayuden a compensar de alguna manera estos sobrecostos, que ayuden a darle de alguna manera algún marco promotor a esto. ¿Y qué espacio tenemos? El impuesto a la renta, sin duda, que creemos que debe ser 15%. Tenemos la posibilidad de hacer depreciación acelerada a 3 años para nuevas inversiones. Creemos que hay que poner incentivos para que se contrate jóvenes, algo que no se está haciendo actualmente, y tenemos el gran problema de que la masa laboral de jóvenes está sin chamba en este momento. Y tenemos que plantear un incentivo. Ahí estamos planteando que por 12 meses las empresas no paguen el salud si contratan jóvenes, lo va a subvencionar el Estado por esos 12 meses. No va a ser temporal y después ya esto se regulariza. Que todos los beneficios de las MIPES pasen también a los pequeños productores agrarios. Y algo muy importante que queremos incluir ahí es que hay muchos posesionarios, señor presidente, que requieren que se formalice sus predios. Muchos posesionarios que no tienen marco para formalizar, y queremos pedir que los posesionarios hasta el 31 de diciembre del 2023 puedan acogerse a un saneamiento físico legal y a la titulación de sus predios. Entonces, principalmente esto es lo que quisiéramos incluir en una nueva ley de promoción agraria, que entiendo pues va a ser de discusión de la Comisión y va a ser aprobada finalmente por el Congreso. ¿No? Estos simplemente son aportes. Sobre el sector cafetalero, esto es importantísimo, central para nosotros, y va a ser cafetalero y cacao también, ¿no? Vamos a vincular ambos productos. Empieza con la declaratoria de emergencia que debe salir la próxima semana ya, el Instituto Nacional del Café y del Cacao, que nos va a permitir pues darle institucionalidad y darle todas las herramientas que se requieren, incluida la genética. El plan de acción para renovar cafetales y plantaciones de cacao también.
¿no? Y ahí vamos a priorizar a las cooperativas para que sean las cooperativas las principales beneficiarias el próximo año. Y ahí una vez que acabamos con las cooperativas ya pasamos a agricultores individuales. Y algo vital para el Perú es que tener una genética pues resistente a la roya, ¿no? Esto es perfectamente posible, estamos en ese camino y el próximo año debemos acabar ya con esto y tener pues material genético para poder relanzar este programa. De modo que, señor presidente, eso es básicamente. Yo sé que hay temas polémicos, yo sé que los ambientes están un poco caldeados, pero a su disposición para escuchar y para responder. Muchas gracias.